Saluda. No sé si quisieras hacerlos de frente. Estuvo Andrea. A ver, Y entonces, Me yo dice- todavía por lo menos te lo puse en Ay, Twitter bueno, directo. ¿hablo yo o no? ¿cuándo he dejado de saludar a alguien? Es que yo lo dije Porque tenga yo un cargo Ya en voy. gobierno. No, Juan José. Tú eres el que luego... Mira, el otro día nos encontramos en un evento y ni siquiera me volteó a ver. Pero ¿qué tal anduvo de abrazo y beso con un senador al que aquí le decía bien cosas bien feas? ¡Ah, no! Ya sé. Ajá. Eso fue ¿A Víctor? discusión. Sí. ¿A Víctor? No, Él cuando lo ves y lo abrazas. No, pero ¿No aquí... le llegaron las fotos? Pero sí hubo gente que dijo qué pasó en esa reunión. Estuvimos dialogando Víctor y yo. Juan, Sí. Ese día ¿Qué? me llegaron fotos. El día de Yo- Claudia. Pero a mí- ¿Cuántas veces me a has mí- dicho a mí porque es mi amigo Víctor, mi Pero, amigo y- personal, y- y me ha señalado? ¿Y qué? A Pero ver, tú por atrás bien Yo queda bien. estaba y yo por cómodamente atrás y por delante. comiendo ese día y de pronto llegan notificaciones y notificaciones y dije, ¿qué está pasando? Y todas eran fotos de Juan José R.C. con el senador. Con Víctor. De diferentes Víctor Mercado, el día que llegó Claudia. Sí. Estuve haciendo un video en vivo Qué bueno y que él lo estaba enfrente, en Sí, primera sí. fila, esperando a que llegase Claudia. ¿Tú les supongo. ves molestos? De hecho, le veo sacándole convenio. A ver, fírmale, está diciendo fírmale. Ojalá. Mira, dile. Mira, dile. Toda la vida ¿Quién has es? sabido de mi amistad con él. Eres tú, güey. Con Víctor. Mira, platicando amenamente. En una de las tantas Sí. fotos que De me las llegaron. Yo no ese digo, yo día. sé discutir amenamente. Ahora Cuando pregúntale enfrente si hay un me diálogo, saludó a yo mí. sé dialogar. Y a Nat, ¿por qué no la saludaste? Me ese reclamó día? el senador. Y a dos, Nat, tres ¿por qué no cosas, la y yo a él. saludaste ese día? Que sí le saludé. De mentirosa. lejos, Pues así como... estabas en la Así me hizo. silla allí. Y se siguió, y yo... Estaba sentada en medio. Porque no llevamos 20 años Oh. conociéndonos A mí y me dejó de conviviendo. hablar, a mí me dejó de saludar un año. Sí, porque Sanz le tenía amarrada lo tenía atado a su Joder, silla ahora con su resulta que cadena estás y del otro lado en su contra. portafolio, el de Sanz. ¡Andrea! Y no me saludaba. Que venga Andrea, cabrón, que rectifique lo dicho. Pero no es la primera vez, ¿no? Ya sé, que, ya que sé. habla un poquito mal de ti, pero ¿Mal? Sí, lo sé. Pero yo nunca había escuchado algo así de feo de Juan Gies. No. Sí. Feo. Se le subió. Ajá, ya no me de que se saludaba. me subió, ya no. Yo no dije eso. Y lo de fuera del aire, te saluda. luego Ah, te estuvo cuento, peor. Estuvo peor. Limpieza. Pregúntale a Andrea. Sí. Urge limpieza. ¿De qué hablamos hoy, Nat? Pues mira, el día de ayer se conmemoró el Día por la No Discriminación o el Día de la Igualdad y contra la Discriminación en México, que es una fecha que hace un poco la remembranza o el reconocimiento del día en que Miguel Hidalgo hace una ¿La abolición? manifestación de la abolición de la esclavitud. Y entonces en México en los últimos años se decidió por decreto reconocer el 19 de octubre como el Día el Día Nacional de la Igualdad y contra la Discriminación. Y me parece importante hablar sobre ese primer derecho, digamos, reconocido en el artículo primero, no es como el primero en lugar, importancia, porque todos los derechos humanos son importantes, pero el artículo primero de la Constitución empieza, no empieza el primer párrafo tal cual así, pero sí se dice que en México está prohibida la discriminación contra cualquier persona en condición, por cualquier condición, y enumera algunas condiciones particulares, que puede ser la edad, el sexo, el género, la preferencia, por supuesto, el origen étnico. Lo chaparro también entra. Pues no Pues está es el especificado físico. así, pero es el físico y también Claro, es una parte. pues ya natural. Pero ahora, ¿qué es la discriminación? Y bueno, la discriminación son actos que puede generar una persona, una comunidad, una institución hacia otra persona o personas para hacer un trato desigual, para hacer un trato de desprecio y no permitirle el acceso a otros derechos o servicios o atenciones que tenemos por el simple hecho de ser personas, porque recordemos que los derechos humanos los tenemos todas las personas por el simple hecho de existir. Y entonces la discriminación lo que genera es un trato desigual ante situaciones iguales, digamos, ¿no? Y entonces, ¿de qué forma puede manifestarse o qué ejemplos puedo poner de la discriminación? Bueno, pues claramente el trato desigual se puede manifestar, por ejemplo, cuando alguien te trata menos favorablemente que a otros y puede ser consciente o inconsciente, porque hay muchas cosas que aprendemos en las personas que se nos inculca desde chiquitos y que pensamos que está bien, pero que con
conforme ha pasado la historia y el reconocimiento de los derechos humanos, pues nos hemos dado cuenta que no. Y ahí están metidos, por ejemplo, los estereotipos y los prejuicios, ¿no? Todas esas cosas que tenemos, por ejemplo, cuando vemos a alguien que está tatuado o a una persona que tiene una identidad de género distinta, entre otras muchas cosas. A ¿no? integrantes de las comunidades indígenas, ¿no? En las instituciones públicas me parece que es uno de los más la claros. sociedad, ejemplos. la social y económica, El tema ¿no? de Que las personas afrodescendientes. Exactamente. Y entonces, ¿de qué forma podemos ver en una situación cotidiana la discriminación? Pues, por ejemplo, puede ser por el origen étnico, como lo acaban de decir ahorita, y que puede tener una falta de acceso a los servicios de salud. Y ahora que hemos andado en los municipios, es de las cosas que más se queja la población en comunidad, que qué? como los ven El acceso a la salud. con su origen, con su ropa, con su color de piel. lengua, O las corte. tratan mal, no les explican, las tratan como si fueran tontas y no les dan acceso, las traen vuelta y vuelta, que es algo que no hacen con las personas que no son evidentemente de física y de lenguaje y todo, pues personas originarias, de entrada, el pueblos lenguaje, originarios. ¿no? Muchas instituciones ni siquiera cuentan con las personas De hecho, capacitadas para atenderles. El año, perdón, la semana pasada que estuve en Hueyapan, nos estuvieron contando las concejales que pues ellas tuvieron que dejar de hablar el náhuatl porque en las comunidades aledañas o en los servicios se burlaban de ellas en la escuela si hablaban esta Hueyapan, lengua. En ¿que Hueyapan. es municipio indígena? Sí, o sea, al final están tratando es de un recuperar título. su lengua Claro. porque en las escuelas, aún siendo maestros y Pero es que- maestras ahí, las regañaban o se burlaban de ellas y entonces pues tuvieron que dejar su vestimenta En y ese su rubro, lengua. Nat, mientras no hagan lo que se debe, poner bilingües en todas las partes. Tiene que haber bilingüismo de manera oficial, si no, Pero estamos- ahí- si o no sea, es mentira. si en Yo todo- te hablo, en el País Vasco, en la época de Franco no podíamos hablar el idioma vasco. Estaba prohibido, solo el castellano. Hoy, donde vayas es bilingüe, forzoso y obligatorio, porque si no es Pues como el mentira. inglés, porque el inglés es obligatorio en las Por escuelas. eso, ajá. No, pero en los centros de salud. Él habla de la convivencia social. en la- Ah, ok. no, O sea, pero hablo- a ver, pero también, si hablas de eso, ¿Qué? a mí me ha pasado en Cataluña ¿Qué? que han querido estar hablándome todo el tiempo en catalán, sabiendo que soy hispanoparlante, ¿no? Eso no estoy, Sí. a mí no O sea, y me vengas con- querían imponer a No, fuerza no, el catalán, pero- también Bueno, pero te lo quiero comentar como que... si vas a Inglaterra habla ruso. No, hablo ¿Entonces inglés. qué hablas? Inglés. Pues si vas a Cataluña habla catalán. Pero- Pero idioma sobre el oficial es acceso a como- la Catalán, información Catalán, particularmente, no. Ah, no, sí me mira, parece que son muy pocos los esfuerzos. Dile a los Nat. ingleses De que pronto hablen por ahí te español. topas con un Muchos lo cartel hacen. que Qué tiene bueno. el título en español y abajo una línea traduciéndolo al náhuatl, Claro. por ejemplo en Morelos. Pero son bien pocos los Mira, esfuerzos, estamos ¿no? hablando de Te voy a discriminación. platicar que nosotros estamos tratando de traducir algunos de los documentos que tenemos, folletos de acceso al náhuatl, pero también a lo que nos hemos enfrentado es que se hablan 4 o 5 tipos de náhuatl. Variantes, sí. Bueno, Son pero hay que variantes. uno. También es Entonces, cierto. Hay que eso es bien unificar en complicado. uno. Nos decían Sí, es en cierto. Hueyapan, es que nuestro náhuatl es muy parecido al de Puebla y Guerrero, Sí, pero Nat. no entendemos mucho de lo que se habla en, El de Cuentepec. en Xochocotla o en Cuentepec. Bueno, o sea, claro. es un temazo el tema de las Sí, lenguas pero y de... Y es y una de- riqueza, ¿no? y es una Además. riqueza, o sea, no se está agarra mal, el la más cosa es común. que... Digo lo que se hizo allí. Allí también es igual. En el euskera, en el idioma vasco, hay diferentes dialectos, diríamos. Pues también del- en el castellano. Las Por variantes. eso, estoy hablando con Nat, cabrón. No, Estoy los diciendo argentinos hasta que acentúan el tenés. normalmente se agarra el náhuatl más común, La rama. la Ajá. rama, y de ahí. De ahí se parte. Porque con eso ya es más que suficiente, que haya el Y bilingüismo se está oficial. intentando hacer justo la recuperación de la lengua Ajá. en las escuelas, pero como dices bien, no es suficiente No, porque pero- si llegas a salud o si llegas a obras o si llegas a movilidad y insultan transporte, o te si ofenden, llegas a la Comisión de discriminan. Derechos Humanos es complicado poder entender porque no tenemos personas que estén o que conozcan, que Claro. dominen la lengua. Y esa es una forma de discriminación. Por ejemplo, también los salarios desiguales entre hombres y mujeres, que les sigan pagando
pagando más a los hombres que a las mujeres por el mismo trabajo, es un acto de discriminación. Y estadísticamente es una realidad, porque cada que se toca ese tema siempre dicen, ay, no es cierto, en mi trabajo nos pagan igual. Claro, en nuestras oficinas, en nuestros espacios tal vez suceda así, revisen las estadísticas nacionales. Pero el mundo no es pasa una así, realidad o sea, en claro. México, ¿no? Es un poco más claro que en las oficinas gubernamentales estos estándares ya se han están. Sí, porque es equilibrado. por tabulador. Claro. Pero las empresas, pero los comercios, pero los trabajos Seguramente no es lo mismo informales, una mujer etcétera. en una ferretería que un hombre, por poner un ejemplo. Y no sé, depende también por el del peso que tipo se de carga. profesión. Vienen las maquiladoras. Claro. ¿no? Exacto. Ujú. Pero también un acto de discriminación es, por ejemplo, Gracias. no querer darle trabajo a una persona porque trae tatuajes, porque es de talla grande, porque Claro. es de talla pequeña. A mí así le gusta. Porque De talla Yo grande. sí le daba trabajo ir a Ulsa y corría a Juanji, que no Ajá. trae ¿Sí? tatuajes, o sea, pero cuando me definitivamente, refiero a ¿no? talla No, pero grande esto no no es me refiero a discriminación. personas altas, Ah. sino A mi hijo lo me quiere poner refiero aquí, a mí me quiere personas correr. Eso gordas. Sí, sí es discriminación, diría Carlos. Checa no, la, por dis- viejo. checa la Por viejo. discriminación que acaba de hacer Nat. Yo estaba hablando de los tatuajes y ella habló de la talla grande de ir a Ulsa. Las dos yo cosas estaba lleva. hablando De los tatuajes. Y yo hablé pensé por- que por ser alto. Y yo hablé por lo viejo de Juanjo. Sí, o sea, cada quien estas lo entendió cosas en diferente. donde no te dan Estos acceso derechos a un humanos trabajo, son- a un servicio de salud, a entrar a la escuela. Por ejemplo, tenemos muchos casos de niños y niñas que son regañados, castigados e incluso se les niega el acceso a la escuela porque traen el cabello largo, Sí. porque son Joder, vete a El trans, Salvador. porque Hoy en El Salvador, traen falda y son ¿Por qué está en hombres. Salvador? Aquí. no, Aquí vete es al verdad lo que Salvador dice ya Nat. prohibido. Aquí lo que dice nadie es No, no, Hasta el espera, corte de hay pelo. muchas espera. escuelas del corte de cabello, no. Tú en El Salvador no podrías decir lo que acabas de decir, ¿eh? Pero afortunadamente vivo en México, Eso. no en El No, Salvador. no, pero lo del Salvador. Podemos hacer como que Tampoco- vamos al bar. Es que me acaban de llamar de la dirección del Instituto Morelense de Radio y Televisión para que te saque tarjeta amarilla ¿Por por qué? muchas irreverencias que estás Ha dicho muchas diciendo. groserías, ¿Qué he ¿no? dicho? No, hoy no he Yo dicho sí, no, sí grosería. dijiste varias. ¿Qué Ya. grosería he Yo dicho? como vi que Ya. quitaron el letrero de las groserías, dije a lo mejor ya Aquí lo dejan. está. Me has Ya lo sacado- Para dejan. que vea Ale Flores que, Que que la sí. estoy sacando. Ale Sí, Flores pues está así Sí, debe de claro. ser. Te dio Pero línea. también- Me dio Te línea. dio línea. Es que- es que cuida las Me palabras. llamaron del bar. Me quiere correr para que venga Iraucha. Sí. Yo Está haría lo bien, mismo. Ale. Ya no como tu pastel Bueno, los viernes, cabrón. Todas estas condicionantes, Otra porque vez. además ¿Qué hay... dije? ¿Que no como su pastel? Lo último. ¿Qué dije lo último? Ya estás Ya, diciendo muchas ya. groserías. Bueno, No he dicho entonces, nada ahora, ¿qué el Día Nacional contra la Discriminación lo que busca es Ah, que se me justo escapó. todas estas cosas se vayan erradicando y vayamos generando una sociedad igualitaria, que respete la diferencia y que no discrimine, porque la discriminación puede llevar a actos de violencia y de Pero- falta de acceso a Yo te muchos quiero servicios y compartir algo derechos. como presidente de la comisión. Hay un momento en Fuiste presidente de la comisión de... No, como Pero del presidenta. Congreso. Ella le dice- a ella Sí, como como No, no, presidenta. no, creí que Yo en el habías Congreso estado en fui el de esa, Ajá. pero- ¿Cómo va a estar Ajá. este presidente de Derechos Sí. Humanos? No, en De el justicia. Congreso. En el eso Congreso quería- sí fue. Sí, Sí. atención a Por Dios. víctimas. Pero te quiero hacer Estaría una pregunta bueno. porque se le hice a mis alumnos. Una clase al semestre, hago esta pregunta y casi siempre la respuesta es la misma. ¿Tú crees que algún día vayamos a acabar con la discriminación? En el sentido amplio de la palabra, porque en el sentido estricto discriminar es alejarte o rechazar de quien no es como tú, ¿no? Y la conclusión que decíamos, Cuando te la la anticipo antes de cultura escuchar y la tu respuesta, educación es sea la misma para probablemente todos, nunca se acabe buena. la discriminación en nuestro concepto mental. Lo que tenemos que luchar es para que la discriminación no sea un motivo de violencia, ¿no? Esa era la conclusión de ellos. Ahora te la transmito porque le he hecho 3 generaciones seguidas y las 3 es la misma. Sí, yo creo que así como vamos, al menos en este país, porque hay otros países donde tienen ya un avance Pero muy brutal. grande. Vas a, Yo creo a Noruega que y no aquí ocurre. va Esta a- pregunta sobra. Sí, o Ya, sea, sí. afortunadamente. Hay países en Ha donde hecho la bien Paco la pregunta, discriminación pero- no, Yo he estado en no ¿Tú has está. estado en Suecia? ¿no? Yo sí he estado. Y hay motivos de He discriminación. hablado Lo de que no- no discrimina. Vamos a escuchar la lo que no discrimina respuesta. es Noruega. diferencias. Estocolmo, Suecia es lo mismo. No Italia es lo Báltico, mismo. ¿Cómo es el va a ser Báltico. lo mismo? Vamos a escuchar la respuesta. Me interesa la de Nat, no la tuya. De la Sí, Comisión de yo Derechos lo veo Humanos. muy difícil a corto y mediano plazo. Yo creo que es muy difícil entrar en una sociedad que no discrimine cuando hay tantas brechas de desigualdad, ¿no? Claro. Cuando hay tanta pobreza, cuando hay falta de acceso a servicios, al medio ambiente, al agua, A la escuela, a la a la escuela. educación.
y que además hay una tendencia constante de ciertas ideologías que promueven la desigualdad. Claro. Entonces, Qué miedo. mientras no tengamos una educación Los arios. fuerte, mientras no tengamos una transformación familiar y de inmediata, esto nos va a costar mucho más trabajo. Y te voy a poner un ejemplo de lo que dice Naciones Unidas sobre el llegar a la igualdad de género, que es una de las cosas por las que se discrimina. Tienen que pasar más de 280 años, así como vamos más o menos, Al ritmo. para que logremos la igualdad La de igualdad género. plena. Exacto. No Entonces, lo vamos a ver, creo. pues nosotros no lo vamos a ver. Por ahí, güey, anda. Entonces, sí creo En tu que siguiente vida. el objetivo es llegar a una sociedad que no discrimine, pero vamos con pasos muy lentitos. Mira, solamente ahorita que entrevistaban a Andrea sobre la presea Xochiquetzali, decía, bueno, es que tenemos 72 años de haber ganado, El derecho porque al no es voto. que nos lo dieran, de haber luchado y ganado el derecho al voto, 72 años. Y todavía ahorita estamos Juanji peleando vio a las mujeres a la votar. paridad, Claro. el acceso en todos los espacios en condiciones de igualdad para la En toma de películas. decisiones y el poder. Y llevamos 72 años, es nada. Entonces, creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos y todas. Y te digo algo. Los medios de comunicación, en las universidades, en casa, en las instituciones públicas, en las empresas, porque si no lo hacemos así, el derecho a la no discriminación y la igualdad va a ser un hecho que va a pasar también igual 280 años. Es que tú hablaste de las discriminaciones más visibles, ¿no? Mujeres, afrodescendientes, clase social, Pero, y Juanjo se indignaba, pero Juanjo discrimina a todos los que no piensan como él. Eso también es un motivo de discriminación. Si tú no Claro. eres de Les- izquierda, Juanjo te discrimina, ¿no? ¿Yo? Y te insulta aquí públicamente. Yo Que, no- que yo- ojalá pudiéramos, hoy no tenemos tiempo, pero ojalá pudiéramos no, hablar de ese tema eso no es amplio y darle verdad. continuidad, Nat, porque justo Paco nos hacía, me parece que hace como un mes más o menos, de que discriminábamos, ¿no? Pero apegándonos literalmente a No, la por descripción eso, que yo la acabas de puse hacer, amplia. puede que, por ejemplo, pues O puedes- puede ser que no me caigas muy bien, pero de ahí a discriminar discriminarte, me hay parece una que hay una diferencia. brecha importante, Sí, yo ¿no? también lo creo. Juanjo me Muchas discriminaba gracias, por- Nat, Muchas por gracias, acompañarnos. Lili. Muy Juanjo, buenos días. Por derechoso. No. 8:32, Por volvemos. fascistas. Es- No soy fascista. Bueno.